de Dios, los cuales Dios usó. Pero una de las cosas que resalta la Biblia, así como resalta sus victorias, también la Biblia resalta sus derrotas. Así como resalta las cosas buenas que hicieron, también la Biblia para nuestro aprendizaje resalta también lo malo que ellos hicieron, para que nosotros podamos aprender del ejemplo de lo que ellos nos dejaron. Y una de las cosas que el Señor me invitó a hablar en esta noche es sobre la vida del apóstol Pedro. Muchos de nosotros, yo creo que muchos cristianos se sienten identificados con Pedro. Y una de las cosas que tenía Pedro es que dicen que era muy impulsivo y emocionalista. O sea, era una persona que no solamente hablaba, sino que él primero hacía y después hablaba. Y las personas que hacen las cosas sin pensar siempre se van a meter en un lío. Siempre, como se dice, van a meter las toallas. Aquellos que siempre hacen las cosas por imprudencia o simplemente por insensatez. Una de las cosas que llevamos a la Biblia, vamos a ver la Biblia en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 18 al 20. Mateo capítulo 4, versos del 18 al 20 dice: aquí hablamos del llamamiento de Pedro. Verso 4 del 18 al 20 dice así: mientras iba Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y en el acto ellos dejaron las redes y los siguieron. Amén. Amén. Qué tremendo esto que uno lee acá, porque una de las cosas que cuesta en este tiempo, hermanos, es cuando tú le predicas a alguien y todos se excusan. Muchos dicen: no, que no tengo tiempo. Otros dicen: no, ya llegaré. Otros esperan ser mejores para venir a los caminos del Señor o aceptar a Cristo. Y te ponen una excusa tras otra excusa. Pero aquí dice que cuando el Señor llama a Pedro, estaba con su hermano Andrés, dice que él le dice: venid. Y ellos dicen que en el acto dejaron las redes y lo siguieron. Amén. Una de las cosas que cuando tú llegas a los caminos del Señor y aceptamos el llamamiento, el llamado del Señor, pasan muchas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque empieza a haber un cambio. Empieza a haber una transformación que uno no se va dando cuenta, pero las personas que te conocían, que están a tu alrededor, empiezan a darse cuenta de que algo está pasando en ti, tú estás cambiando. Ya no usas las malas palabras, ya no eres tan enojón, ni tan criticón. Así que cuando Pedro empieza a caminar con el Señor, empiezan a suceder muchas cosas en su vida. Pero había algo en Pedro que él no podía retenerse. Es como que también nosotros siempre tenemos algo que nosotros aflora más que otras cosas. Por ejemplo, cuando tenemos un día difícil y de repente vamos en el auto y se nos cruza una persona y se pasa el bloqueo y nosotros frenamos en seco y le quitamos el tiro. Dios te bendiga, hermano. ¿No les pasa eso? ¿Ah? Porque a uno le pasa. A uno le pasa que si no, cuando alguien viene pues te empieza a insultar y uno se muerde la lengua, hermano, se la muerde. Pero como quisiera, ¿cierto?, mandarle muchas bendiciones también a su hermano, a esa persona. ¿Por qué? Porque dice que nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor, muchos de nosotros eran mujeres iracundas y hombres iracundos. O sea, hombres muy rápidos para irarse. Muy rápidos para irarse, para enojarse. Y muchos primero respondíamos y después meditamos si la embarramos o no la embarramos.
metida de pata lo hicimos por no retener nuestra lengua, por no retener siempre nuestra boca. ¿Cuántas metidas de pata tuvimos? Y quedan mal. Y una de las cosas que dice aquí, que cuando Pedro empezó a caminar con el Señor Jesús, siempre Pedro era un hombre valiente, a pesar que tenía sus defectos, pero nadie le puede mentir que Pedro era un hombre valiente, un hombre osado, un hombre de palabra. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice que estaba hablando con sus discípulos, dice que en el Juan capítulo 1, verso 41 en adelante, dice así: este encontró, dice, primero a su hermano Simón, que le dijo: hemos hallado al Mesías, este es el Cristo. Y lo llevó Jesús, y al mirarlo Jesús le dijo: tú eres Simón. Juan capítulo 1, versos 41 y al 42. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, esto es el Cristo. Y dice: y lo llevó a Jesús, y al mirarlo Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. Una de las cosas que a mí, cuando veo la película Jesús de Nazaret, y cuando Jesús llega a la barca que está Pedro, no sé si han visto esa escena cuando Pedro sale a mirar a Jesús y Jesús lo queda mirando, y como que Pedro le dice: ¿por qué me miras? ¿Ah? Y yo lo que me imagino es que lo que el Señor está pensando, como diciéndole: tú no sabes para dónde yo te voy a llevar, dice Pedro, tú no sabes todo lo que yo voy a hacer contigo. Porque Pedro refunfuñaba y peleaba. Y una de las cosas que dice que en Lucas 22, aquí está el llamamiento también, dice así, Lucas 22, del 31, Lucas 22, 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón. No le dice Pedro, Pedro, sino que le dice Simón, Simón. Y le dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué Satanás pide a Pedro? Pedro era un líder innato, lo seguía. A pesar como fuera, igual Pedro era uno de los líderes de los apóstoles. Y una de las cosas que tenía Pedro, que siempre estaba ahí al lado del Señor. Y Satanás, yo creo que algo veía en este hombre que le pide a Dios permiso, que el diablo no puede hacer nada sin pedirle permiso al Señor. Amén. Entonces dice que le pide permiso a Dios y Jesús le dice: oye, allá te han pedido para zarandearte como a trigo. Y le permiten que el diablo zarandee. ¿Pero por qué Dios lo permite? No porque Dios se alegre de que tú pases pruebas, de que pasemos momentos difíciles, no es por eso. Porque muchos de nosotros, de ustedes, llegamos con tantas cosas a los caminos del Señor que muchas veces Dios le permite que nosotros seamos zarandeados para que salga la basura que hay en nosotros. Amén. Para que salga lo malo que está en ti. Señor. Porque muchas veces no nos damos ni cuenta que somos antiguos. No nos damos cuenta porque hay pecados que son visibles, pero hay pecados que no se ven. Ya sea la envidia, no se ve la envidia. La altivez se ve cuando una persona es altiva. El rencor tampoco se ve. Y vemos que hay pecados dentro de nosotros que necesitan ser sacados. Entonces Dios hasta el diablo lo usa para zarandear a nosotros, para que trabaje nuestra vida. Que a través de la prueba pueda salir lo mejor de nosotros. Cuando Jesús iba caminando con sus discípulos, Él le dice a sus discípulos: es necesario que Él muriera, dice, pero que después iba a resucitar y
se iba a reencontrar con ellos. Amén. Pero Pedro dice ahí en el verso 33, después que el Señor le haya rogado por ti para que tu fe no falte, Pedro le dijo al Señor: Señor, estoy dispuesto, dice, a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Amén, Dios. En el otro evangelio dice que el Señor les dice, pide para que se cumpla la escritura, dice, va a venir, dice, va a venir al maestro, al pastor, y todas las ovejas van a ser dispersas y lo van a dejar solo. Y Pedro viene y se para delante del Señor y dice: Señor, aunque todo esto te abandone, yo no te voy a dejar, te dice. Aunque todo esto, dice, se quieran arrancar, yo no te voy a dejar. Amén, Señor. Y después le dice aquí: Señor, yo estoy dispuesto, dice, a ir contigo hasta la muerte. Sí, Señor. En el Evangelio de Juan, el Señor le dice: ¿estás seguro, Pedro? Sí. ¿Estás dispuesto conmigo a ir hasta la muerte? Le dice. Amén, Dios. Cuando nosotros caemos en el pecado, muchas veces le prometemos al Señor: Señor, ahora sí que voy a portarme bien, ahora sí que te voy a buscar de verdad, ahora sí, Señor, que voy a caminar rectamente. Y a la semana volviste a caer, y a la semana volviste a fallarle al Señor. Y como Pedro dice: Señor, no solamente estoy dispuesto a ir contigo, dice, sino que hasta mi vida voy a dar por ti, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la misma muerte. Y muchos de nosotros, cuando volvemos a caer, ya no solamente ahora le decimos: Señor, te prometo, ahora prometemos al Señor y le decimos: Señor, ahora sí que voy a ayunar una vez a la semana. Y le prometemos cosas al Señor después de que hemos caído. Y volvemos a caer de nuevo. Si el Señor te diera 1000 oportunidades para no fallarle, ¿cuántas usaríamos? Si el Señor te diera 1000 oportunidades para decir, ¿puedes ocupar las 1000 oportunidades? Yo creo que las ocuparíamos. Porque no creo que no hay día en que no le fallemos al Señor. Amén. No hay día en que estemos ahí. ¿Y sabes qué? Veo a este Pedro y el Señor le dice: Pedro, le dice, antes de que el gallo cante, dice, tú me vas a negar 3 veces, le dice. 3 veces. Pero hay una cosa que dice, que cuando Pedro al Señor lo fueron a buscar allí en el huerto, ¿cierto? Cuando vinieron a apresarlo, y el soldado que fue a tomar a Jesús para llevárselo detenido, Pedro, ¿qué es lo que hizo? Sacó su espada y le cortó la oreja, dice, al soldado. Fue temerario lo que hizo Pedro, porque lo podían haber matado. Desde el momento que sacó la espada y le cortó la oreja, cierto, al soldado, pudo haber muerto, porque los otros lo hubiesen matado ahí mismo. O sea, lo que él le dijo: yo estoy dispuesto a ir hasta la misma muerte, él lo estaba cumpliendo, porque era osado, era valiente. Cuando se llevaron detenido al Señor a la casa de Caifás, Pedro dice que lo seguía de lejos. Y seguía al Señor, fue el único discípulo que lo seguía, el que dijo: no te dejaré. El único que estuvo ahí en el patio, se metió con toda la gente que estaba ahí, cuando el Señor lo fueron a llevarlo para el juicio. Y lo reconocieron. ¿Por qué? Porque estaba ahí. Y le decían: no, tú eres uno de los que anda con ese hombre, con el Galileo. Y él empieza a negarlo. Y 3 veces le dicen. Y el último le dice: no. Le dice: tú eres uno de ellos, eres Galileo, porque hasta tu hablar, dice, te delata. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a los caminos del Señor, el Señor te cambia el hablar. Amén. Te cambia el lenguaje. Amén. El Señor te cambia, ya te saca esas palabras sucias, palabras necias. Amén. Y el Señor tú tienes otra forma de hablar. Sí, Señor. Oh, Ya eres diferente. Amén. Entonces, hay que estar ahí con Pedro, dice, para saber cuando él niega por tercera vez y empieza a decir palabras, a maldecir, dice.
empieza a maldecir Pedro porque le estaban diciendo, no, tú eres uno de ellos. Y una de las cosas que a mí me conmueve es cuando Pedro dice que está en el patio y el Señor va pasando y dice que el Señor le mira. Yo no sé qué mirada le habrá puesto el Señor, pero mirada de odio nunca le va a poner una mirada de odio. Amén. Yo creo que le puso una mirada de tal amor Sí, que Señor. dice que Pedro lloró amargamente. Después dice, Pedro llora amargamente después que el Señor dice que le mira. Después cuando el Señor dice que cuando el Señor ya lo crucifica y lo resucita, una de las cosas que me llama la atención es ya en el capítulo 21 del libro de Juan. En el capítulo 21, una de las cosas que me sorprende es que estaban todos los discípulos reunidos. Ya el maestro había muerto, para ellos ya el maestro ya no había nada que hacer y estaban todos reunidos. Amén. Dice que en el capítulo 21 del libro de Juan, dice, después Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y apareció de esta manera. Estaban juntos, dice, Simón Pedro, Tomás, el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Y Simón dijo, voy a pescar. Estaban reunidos los discípulos. ¿Y qué significa esto? Cuando Pedro dice, voy a pescar. Y los que estaban ahí, nosotros te seguimos. También vamos a pescar. Cuando el hombre y la mujer se apartan del Señor, siempre tienden a volver a lo que eran antes. Cuando tú te apartas de los caminos del Señor, cuando te apartas de la relación con Dios, vuelves a hacer lo mismo que eras antes. ¿Y a qué fueron ellos? Se fueron a pescar. A lo que hacían. Pero una de las cosas que llama la atención es que dice que el Señor se pone en la orilla del lago. Y cuando estaban ahí le dice y le preguntó, le dice, cuando amanecía Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no lo reconocieron. Y él les preguntó, amigos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y la echaron y no la podían sacar por la multitud de peces que ellos habían pescado. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. O sea, Juan le dice a Pedro, Pedro, no te dais cuenta, le dice, ¿quién es el que está en la orilla? Le dice, Pedro, es el Señor, le dice. Y Pedro dice que al escucharle, dice que se pone la ropa y se tira al mar. Pedro se toma la ropa y llega nadando a la orilla. Y dice que cuando llegó a la orilla, los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red con los peces porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos. Y al descender a la tierra vieron brasas puestas, un pescado encima y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro subió y trajo la red a tierra, llena de pescados grandes. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid y comer. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, sabiendo que era el Señor. ¿Por qué? Los discípulos estaban tan calladitos y estaban allí sin decirle nada al Señor, porque ellos sabían que era el Señor Jesús. Amén. Porque cuando tú traicionas a alguien, ¿con qué cara lo vas a mirar a los ojos? Si la vergüenza te llena, la culpa te llena, ¿con qué cara vas a mirar a una persona que tú defraudaste, engañaste, traicionaste? Entonces estaban todos ahí agachados, comían todos sin hablar. Y el Señor toma parte, dice, a Pedro y empieza a tener una conversación con Pedro. Y una de las cosas que siempre me
Señor hace con sus hijos. Amén. Porque el Señor no le dice, ustedes, traicionero, falso, hipócrita, me traicionaron y me dejaron solo. No empezó a gritar esas cosas. Amén. Entonces en la otra versión dice, hijitos, ¿hay pescado algo? Los trata con tanto cariño, con tanto amor el Señor. Amén. Que les dice, chicos, ¿habéis pescado algo? Entonces cuando uno ve el amor de Dios, aunque le fallamos, le traicionamos, lo negamos. Porque muchas veces no lo negamos como Pedro. ¿Sabe que un día un varón me contó que él andaba en Argentina? Y dice que estaba tan mala la situación que ese día él trabajaba arreglando luces así, por un trabajo esporádico. Y no había hecho nada. Tenía a su familia en la casa y no había hecho un peso. Y hacía trabajo golpeando puertas así para arreglar cualquier desperfecto que hubiera eléctrico. Y justo una señora le abre la puerta y le dijo que tenía algo para arreglar eléctrico. Y ella le dijo así, tenía que arreglar, no me acuerdo qué luces y otra cosa. Y la señora lo que le dice, usted no es evangélico. Lo primero que le dice. Y él le dice, no, yo no soy evangélico. Le dice, no, yo no voy a la iglesia, nada, no. Ya no se pase y arregleme eso. Le arregló las luces. Y dice que caminó. Después cuando se iba le pagaron. Caminó una cuadra, botó el dinero y lloró amargamente. En los tiempos finales, la cosa no va a ser tan fácil. Solamente para aguantar la persecución y para declarar nuestra lealtad al Señor, va a ser simplemente lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Cuando el Señor toma parte a Pedro y le dice, le pregunta, Pedro, ¿me amas? Amén. Sí, Padre. ¿Por qué el Señor le hace esa pregunta a Pedro? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo, Amén. apacienta mis corderos. Sí, Y cuando le pregunta por tercera vez, dice que Pedro se echa a llorar y recuerda que 3 veces lo niega. Y 3 veces le pregunta al Señor si lo amaba. ¿Por qué? Porque el Señor lo estaba restaurando. El Señor no te condena. Cuando tú caes, el diablo te acusa y pone en ti un sentimiento de culpa para que tú te alejes de Dios. Amén, Señor. Pero el Señor lo que hace en tu vida, cuando tú caes, cuando tú le fallas, Él te hace consciente de pecado, el Espíritu Santo. Amén. Y al hacerte consciente de pecado es para que corras al arrepentimiento, para que corras al perdón. Esa es la diferencia. El diablo te acusa para que diga, le fallaste a Dios y vos crees que Dios te va a escuchar de nuevo con todo lo que le has hecho, te irá a perdonar. Y el diablo dice, cabréate. ¿Hasta cuándo seguirá tu Dios así como soy, tan falso, hipócrita? Y el Señor está ahí preguntándole a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Amén. Te amo, Padre. El Señor sabía que le iba a negar, Señor. Se lo dijo antes. Antes de que lo negara, le dijo, Pedro, antes de que gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. ¿Acaso el Señor no sabe cuando tú le vayas a fallar? Amén. No sabe el Señor. Sí, mi Cuando Dios. tú le vas a negar Sí, Padre. y le negamos con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestra vida. Por eso, cuando Pedro cayó y fue a decir, Señor, mi vida pondré por ti, él fue en sus fuerzas, fue en su humanidad. Y no tomó en cuenta que nosotros dependemos de Dios, Amén. que somos frágiles. Pedro fue con su no, aquí estoy, cuando te sientes muy espiritual, cuando te sientes muy fuerte. Por eso la palabra de Dios dice, el que se cree tan firme, mire que no cae, o sea, no se crea el cuento. Amén. Es cuando más tienes que cuidarte cuando tú estás ahí, Amén. porque el porrazo va a ser más fuerte si tú no te estás cuidando. Amén. ¿Cuántos hombres de Dios que han caído
caído y ahí se han pegado un portalazo tan fuerte que cuesta un mundo levantarse. Cuesta un mundo levantarse cuando te caíste tan fuerte. Por eso el Señor, en su misericordia, no nos dice ni nos acusa, solamente nos dice: venga. Dice: hijito, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Amén. A Jesucristo, el punto que es fiel para perdonar si nosotros confesamos nuestras faltas. Sí, Señor. Gracias, Padre. No podemos arrepentirnos falsamente porque Dios lo sabe. Amén. Él sabe cuando hay un arrepentimiento verdadero y cuando hay un arrepentimiento Amén. falso. Amén. Siempre vemos el arrepentimiento de Judas. Y el arrepentimiento de Judas, según la palabra, él no tuvo un arrepentimiento. Dice arrepentimiento, pero lo que él tuvo, remordimiento por lo que hizo. En cambio, Pedro tuvo un arrepentimiento Amén. genuino y verdadero. Amén. Así que nosotros tenemos un Dios que siempre está ahí tendiéndonos la mano para que siempre nos volvamos a Él. Él nos conoce. Sí, Él sabe hasta dónde tú puedes y sabe hasta dónde le puedes fallar. Oh, Padre. Pero siempre el Señor está ahí, Amén. intercediendo por ti delante del Padre. Amén. Amén. Jesús. Así que esto es para todos aquellos